Aprender a leer y tejer patrones a crochet. Este patrón pertenece a esta parte del tramado. Lo que vamos a hacer en esta clase es la muestra. Con ella vamos a poder establecer, según tu material y tu pulso, la cantidad de puntos que necesitas para hacer todo el contorno del busto y después los aumentos hasta llegar a la cadera. Y del mismo modo vamos a usar esa muestra para establecer el contorno de mangas hasta lograr el largo deseado. Entonces vamos a pasar al patrón. Este patrón tiene la primera vuelta cubierta casi legible la cantidad de cadenas iniciales. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? En principio, el patrón lo podemos dividir en dos. Observamos que una mitad es igual a la otra. Entonces nos vamos a valer de la mitad que más se ve. Como al principio es difícil identificar la cantidad de cadenas de base porque está cortado, lo que vamos a hacer es valernos de la vuelta siguiente para establecer la cantidad de cadenas en equivalencia que necesitamos para esto. Entonces aquí observamos una vareta, una cadena al aire y una vareta, y eso representa 3 cadenas de base. Aquí tenemos un punto con volumen, 3 cadenas al aire y un punto con volumen. En total son 5. Entonces voy a hacer 5 cadenas de base y a partir de ahí ya es más legible. Tenemos 3 cadenas al aire. Entonces voy a contar por estas 3 cadenas solamente 2, como lo sugiere o se deja ver en el patrón. Y a partir de ahí comienzo a contar las cadenas que ya se dejan ver. En total, en esta parte tendría 19 cadenas. En el centro, que las puedo ver perfectamente, tengo 13. Y en esta parte que no se deja ver, repetiría la secuencia del otro extremo, que serían en total 19. Entonces, sumo las 3 partes y tengo como cadena inicial 51. Entonces, vamos a hacer las 51 cadenas. Voy a trabajar con una aguja doble cero, ¿sí? Lo que siempre hago al margen de la cantidad de cadenas es un punto de orillo, sobre todo cuando hago indumentaria. Entonces hago mi primer punto y a partir de aquí comienzo a contar 1, 2, 3 y así hasta llegar a las 51 cadenas que necesita mi muestra. Entonces, una vez que llego a mi cadena número 51, lo que voy a hacer es volver al patrón. Aquí no tenemos cadena de elevación o no está legible, entonces la vamos a suponer. Tengo una cadena de elevación, una vareta, cadena al aire, vareta, punto con relieve o volumen, 3 cadenas al aire, nuevamente el punto con volumen y a estos puntos los vamos a ir picando según la equivalencia que habíamos deducido. Luego ya comenzamos a ver las cadenas de base. Entonces aquí tengo 3 cadenas al aire, salteo 2 puntos y pico en medio punto. Nuevamente tengo 3 cadenas al aire, en este caso me dice que salteé solo un punto y pico en medio punto. Nuevamente 3 cadenas al aire, salteo 2 puntos y pico en medio punto. Nuevamente 3 cadenas al aire, salteo un punto de base y pico en medio punto. Y a partir de aquí tengo 3 cadenas al aire y empiezo a contar cuántas cadenas de base tengo que saltear hasta picar mi primer punto con detalle. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta tengo que picar. Luego tengo 3 cadenas al aire y en el punto inmediato de base el mismo punto. Nuevamente 3 cadenas al aire y en el punto inmediato de base nuevamente el mismo punto. Y hasta aquí hemos llegado al centro de lo que es nuestra muestra. Entonces todo lo que tenemos que hacer para el otro lado es invertir. Tengo las 3 cadenas al aire, salteo la misma cantidad de puntos de base y repito exactamente la misma secuencia que había hecho en el otro lado. Entonces, esta es la vuelta más difícil. Vamos a ver cómo lo resolvemos.
Ahora lo que voy a hacer es mi cadena de elevación. Me voy a elevar con 3 cadenas para trabajar con el punto vareta. Mi cadena de elevación en este caso no va a contar como punto. Entonces cuento 3 cadenas y en la cuarta voy a picar mi primer vareta. Introduzco la aguja, tomo lazada y paso. Ahí tomo lazada nuevamente y ahí tengo mi vareta. Ahora una cadena al aire, tomo lazada, salteo un punto de base y vuelvo a picar en vareta. Esta secuencia de los extremos se repite en todas las vueltas. Ahora lo que hago es tomar lazada y cuento 1, 2 y en el tercero voy a picar. Recuerda que habíamos contado 5 puntos de base por estos puntos. Dejo la vareta hasta la mitad, la dejo suspendida en la aguja y vuelvo a tomar lazada. Y en el mismo lugar vuelvo a picar y tejo nuevamente una vareta hasta la mitad. Vuelvo a tomar lazada y repito la secuencia. En total son 3 veces. Ahora tomo lazada y cierro todo junto y ahora cierro el punto. Ahora tengo 1, 2 y 3 cadenas al aire. Voy a tomar lazada y voy a repetir en el mismo lugar, es que voy a hacer el punto, exactamente igual que el anterior. Ahí cierro el punto y esto es así como nos queda. Ahora voy a hacer 1, 2, 3. Salteo los 2 de base, 1, 2, que corresponden a mis 5 y 1, 2 más como lo indica el patrón. Entonces aquí voy a picar en medio punto y ahora tengo 1, 2, 3. Salteo un punto de base y vuelvo a picar en medio punto. Y ahora 1, 2, 3 y voy a saltear 2 puntos de base. Esto puedes contarlo como 1 o como 2. 1, 2, 3 y salteo 1 o 2 puntos de base. Y es así como se me forma esta parte. Bien. Ahora vamos a pasar o a empezar la parte del centro. Hago 1, 2, 3 y voy a contar las cadenas de base. Tomo lazada y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en la sexta voy a picar. Y voy a hacer mi punto con volumen. Dejo la vareta hasta la mitad. El mismo punto lo vas a repetir por todo el tramado. Esto puedes hacerlo de más veces. En mi caso estoy haciendo de 3 porque estoy siguiendo el patrón original. Cierro el punto, ahí, y ahora hago 1, 2, 3 cadenas al aire y paso a la cadena de base inmediata, no es a la misma, es a la siguiente. Y vuelvo a hacer exactamente el mismo punto. Cierro el punto y es así como va quedando. Ahora nuevamente 1, 2 y 3 cadenas al aire. Tomo lazada y voy a mi punto de base inmediato y vuelvo a hacer exactamente el mismo punto. Aquí cierro el punto y es así como nos queda la parte central. Ahora lo que tenemos que hacer
es volver de la misma forma que hemos llegado hasta aquí. Hago 3 cadenas al aire y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta voy a picar el medio punto. Aquí. Bien. Esta es la vuelta más difícil, hay que tener paciencia. Tenemos que repetir lo mismo que aquí. Ahí va, 1, 2, 3 y si has salteado 2 puntos de base, aquí lo vuelves a repetir, si has salteado 1 o 2. Tal cual lo has hecho en el otro lado. 1, 2, 3, salteo los puntos de base y pico en medio punto. Ahora nuevamente 1, 2, 3, salteo los puntos de base y pico en medio punto. Ahora 1, 2, 3 y me toca tomar la lazada y contar 1, 2, 3, 4 como había salteado en el otro lado y voy a picar para hacer mi punto con volumen. Repito exactamente la misma secuencia. Ahí cierro el punto y cuento 1, 2, 3 cadenas al aire y vuelvo a hacer el mismo punto con volumen picando en el mismo lugar. Cierro mi punto y ahora me toca hacer vareta. Salteo 1, 2 y aquí voy a hacer mi punto vareta. Una cadena al aire y nuevamente salteo un punto de base igual que lo he hecho al empezar la vuelta. Es en esta parte donde a su turno haremos los aumentos, ¿sí? Entonces esta es la primera vuelta, la más difícil y es así como nos queda. Vamos a volver al patrón para ver la segunda. Entonces aquí lo que tenemos es, repetimos la secuencia, vareta, cadena al aire, vareta, nuestro punto con volumen y tenemos 3 cadenas al aire, pico en medio punto en mi pancita de base, 3 cadenas al aire, pico en medio punto en la siguiente, 3 cadenas al aire, pico en medio punto en la siguiente y notas cómo van reduciendo estas, ¿sí? Hasta llegar a 1 en la vuelta siguiente. Y luego tengo 3 cadenas al aire, punto con volumen en mis cadenas al aire de base, 3 cadenas al aire, el mismo punto y aquí tengo 5 cadenas al aire. Y nuevamente de aquí en adelante repito la secuencia. Mi punto con volumen, picado aquí, 3 cadenas al aire y así hasta llegar al otro extremo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mi cadena de elevación no cuenta como punto, entonces hago mi cadena de elevación y en la vareta que tengo de base voy a picar en vareta. Recuerda que en esta parte es donde haremos los aumentos cuando hagamos la prenda. Cadena al aire y pico en vareta, tal cual se presenta son estos extremos, tanto de un lado como del otro. Tomo la lazada y en el centro de mis puntos con volumen vuelvo a repetir el mismo punto. Punto con volumen, 3 cadenas al aire y punto con volumen. Y ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas al aire y pico en la pancita de mis pancitas de base.
es decir, mis cadenas al aire que había hecho de base. Nuevamente 3 cadenas al aire y pico en el centro, ¿ves? Nuevamente 3 cadenas al aire y en este caso estas ya se van reduciendo. En la vuelta anterior eran 3, ahora son 2. Así va quedando. Ahora hago 1, 2 y 3. Y aquí me acomodo un poco y aquí es donde tengo que volver a hacer la secuencia de mi punto con volumen, 3 cadenas al aire y mi punto con volumen. Ahora hago el cierre del punto y estoy en el centro de mi tramado de mi muestra y hago 1, 2, 3, 4 y 5 y vuelvo a hacer aquí la misma secuencia de mi punto con volumen, 3 cadenas al aire y punto con volumen. Ahí cierro el punto, es así como queda y estoy en la parte central. Ahora tengo que hacer lo mismo que he hecho aquí, pero para el otro lado. Entonces hago 1, 2, 3 cadenas y pico en el centro de mis pancitas de base. Pico en medio punto, nuevamente 1, 2, 3, pico en medio punto, 1, 2, 3 y pico en medio punto. Ahora nuevamente 3 cadenas al aire y repito esta secuencia tal cual se presenta. Mis 5 puntos, 2 con volumen, las 3 cadenas al aire y termino con la secuencia de varetas. Y esta vuelta es así como nos queda. Ahora volvemos al patrón. Seguimos trabajando con el lado que más se ve. Entonces tengo nuevamente la secuencia de vareta, cadena al aire, vareta, mi punto con volumen, 3 cadenas al aire, pico en medio punto, 3 cadenas al aire, pico en medio punto, nuevamente 3 cadenas al aire y tengo en esta parte, igual que aquí abajo, la secuencia del punto. Y ahora tengo 5 cadenas al aire y pico en el centro de mis 5 cadenas al aire de base con la secuencia de mis puntos con volumen. Y nuevamente vuelve a hacer o a repetir lo mismo para el otro extremo. 5 cadenas al aire, la secuencia de mi punto con volumen y así como hemos llegado hasta aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Repito la secuencia de varetas, hago mi cadena de elevación, pico en mi primer vareta de base en vareta. En este caso mi cadena de elevación no cuenta como punto. Mi cadena al aire y pico en vareta, en la vareta que tengo de base. Así. Ahora voy a hacer la secuencia de mi punto con volumen. Tengo un punto con volumen, 3 cadenas al aire y nuevamente el punto con volumen.
Y ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas al aire y ya me queda hacer una sola pancita. Pico en medio punto y hago 1, 2 y 3 y vuelvo a picar el medio punto aquí. Bien, es así como va quedando. 1, 2, 3 y vuelvo a repetir la secuencia de mis puntos. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo la lazada y aquí en el centro voy a hacer una nueva secuencia. Un punto con volumen. Ahí voy 2, 3, cierro todo junto, cierro mi punto. Ahí me cuesta un poco y ahora 1, 2, 3 y repito el punto. Es así como nos queda. Ahora nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vuelvo a hacer la secuencia. Ahí tengo un punto con volumen, cierro mi punto, uno, 2, 3, nuevamente un punto con volumen y repito la secuencia con la que he llegado. Entonces es así como va quedando y ahora tengo 1, 2 y 3, pico en medio punto, 1, 2 y 3, pico en medio punto, ahí va, y ahora tengo 1, 2 y 3 y tengo la secuencia de los extremos, punto con volumen y las varetas. Recuerda que un tutorial siempre es una guía, de donde vas a tomar todo lo que necesitas saber para hacer algo, pero a esto lo tienes que adaptar a tu pulso y a los materiales que tienes. Y por si fueran pocas estas variables, además tienes que adaptar esto a tu talle. Si me limitara a decir la cantidad de puntos, el alto y cantidad de vueltas, te estaría limitando a lo que para mí es válido. Pero es posible que esto no sea válido para vos. Es por eso que te enseño a trabajar con la muestra, desde la muestra calcular, y así vas a poder hacer las prendas que quieres. Una vez que completamos esta vuelta, es así como nos tiene que quedar y volvemos al patrón para la siguiente vuelta. Aquí ya vemos con mayor nitidez desde el inicio de la fila hasta el final. Lo que tenemos nuevamente es nuestro punto de vareta, cadena al aire y vareta. Nuestro punto con volumen, 3 cadenas al aire, pico en medio punto y 3 cadenas al aire nuevamente. Aquí tenemos otra vez, siguiendo esta secuencia, nuestros puntos con volumen, 3 cadenas al aire y aquí vamos a cambiar. Pica 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Pica en mis cadenas al aire que tengo de base. Nuevamente 3 cadenas y vuelvo a tener mi punto con volumen. Esto es el centro de mi tramado. Significa que de aquí en adelante tengo que repetir lo que he hecho en la fila pero de modo invertido.
hasta llegar al otro extremo. Así que eso vamos a hacer. Voy a hacer mi cadena de elevación, repitiendo la secuencia que tengo de base. Voy a picar en vareta, ahora tengo una cadena al aire y nuevamente voy a picar en vareta, en la vareta que tengo de base. Ahora tengo nuevamente mi punto con volumen. Aquí estoy cerrando el punto y es así como nos queda este extremo. Ahora hago 1, 2, 3 y voy a picar el medio punto en el extremo superior de las últimas de mis pancitas. Bien, es así como queda. Ahora hago 1, 2 y 3 y nuevamente la secuencia de base. Punto con volumen, 3 cadenas al aire y punto con volumen. Aquí cierro mi punto y tengo que trabajar en mis cadenas al aire de base. Hago 3 cadenas al aire, tomo lazada y aquí voy a hacer una, en el mismo lugar 2, 3, 4 y 5 varetas. Es así como nos queda. Ahora nuevamente 1, 2, 3 cadenas al aire y en mi diseño de base voy a repetir la secuencia. Punto con volumen, 3 cadenas al aire y punto con volumen. A partir de aquí lo que me queda es repetir la secuencia en modo invertido. Entonces hago 1, 2, 3 cadenas al aire y aquí voy a picar hasta hacer mis 5 varetas. Es así como nos queda. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas al aire y aquí vuelvo a repetir la secuencia de base. Punto con volumen, 3 cadenas al aire y punto con volumen picando en el mismo lugar. Es así como nos va quedando. ¿Ven cómo se va formando? Ahora hago, aquí acomodo un poco, 1, 2, 3 cadenas al aire y voy a picar en el centro terminando esta secuencia. 1, 2, 3 y nuevamente tengo
mi secuencia de punto con volumen y luego de esta mi secuencia de varetas. Entonces ahora les voy a mostrar una particularidad del patrón. En este caso, el gráfico central va creciendo mucho más que el extremo. Es por ello que el patrón, en este caso particular, propone una compensación. Como vemos en el gráfico tenemos esta secuencia, que es solamente hasta aquí, solamente en estos extremos, tanto de un lado como del otro. Es nuestra fila de varetas y nuestra fila de diseño de punto con volumen. Es solamente eso, tanto de un lado como del otro. Lo que se espera con esto es compensar el alto del tramado y que este quede nivelado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a hacer como siempre mi cadena de elevación. Voy a picar en punto vareta donde tengo mi vareta de base. Ahora voy a hacer una cadena al aire y donde tengo nuevamente mi vareta de base voy a picar en vareta. Ahora tengo la secuencia del punto con volumen y la voy a tejer tal cual la venimos tejiendo. Una vez que lo logro voy a cerrar el punto y hasta aquí voy a tejer. Ahora lo que voy a hacer es cortar. Esto normalmente no nos gusta a las tejedoras. Veremos más adelante la opción para evitar hacer esto. Es así como nos queda. Bien, ¿ahora qué hago? Voy a seguir como si fuera que estoy siguiendo el tejido. Y desde aquí voy a iniciar mi cadena de elevación. Introduzco la aguja, hago mi primer nudo y hago mi cadena de elevación. Como si fuera que estoy continuando el tejido. Y voy a repetir la secuencia que tengo de base. Punto con volumen, 3 cadenas al aire y mi punto con volumen. Es así como nos queda y ahora lo que tengo que hacer es mi secuencia de varetas tal cual la he venido haciendo. Hago una vareta, cadena al aire y nuevamente una vareta. Entonces esto nos tiene que quedar así. Con esto logramos compensar el alto del tejido. Ahora vamos a volver al patrón. Y aquí volvemos a hacer nuestra secuencia de varetas. Y nuevamente tenemos siguiendo la secuencia de nuestro punto con volumen. Ahora bien, en esta parte, este punto que está alargado está así para justificar dentro del dibujo que es ahí donde tienes que picar. Pero si observas, vas a ver que el punto no es más alto. Es decir, que tiene una sola rayita. Hay que trabajar con varetas simples. Una vez hecho esto, hacemos la misma secuencia, 3 cadenas al aire y nuevamente el punto con volumen. Ahora bien, tengo una cadena al aire y una vareta por cada una de las varetas que tengo de base. Cadena al aire, vareta, cadena al aire, vareta, cadena al aire, vareta, cadena al aire, vareta. Nuevamente cadena al aire y llego a mi diseño central. Y a partir de aquí tengo que repetir la secuencia pero en el orden invertido como lo venimos haciendo. Entonces voy a hacer como venimos mi cadena de elevación,
mi vareta donde tengo mi vareta de base, una cadena al aire y nuevamente vareta donde tengo mi vareta de base. Y ahora sí, nuestro punto con volumen. 3 cadenas al aire y punto con volumen, repitiendo exactamente la misma secuencia que venimos haciendo en esta fila. Y ahora lo que tenemos es este punto que en el dibujo parece más alargado, pero en realidad es del mismo alto. Está alargado para justificar el orden de los puntos en el dibujo, es solo por eso. Ahí hago el punto, lo cierro. Esto es así como nos va quedando. Ahora hago 1, 2, 3 cadenas al aire y repito mi punto con volumen como lo vengo haciendo. Bien, es así como nos va quedando. Tenemos compensado el alto del tramado. Ahora hago una cadena al aire y por cada vareta de base tengo que hacer una vareta. Y entre estas tengo que hacer una cadena al aire. Tengo mi vareta, hago una cadena al aire, tomo lazada y vuelvo a picar en vareta en la vareta inmediata de base. Cadena al aire, nuevamente vareta y así hasta completar las 5 varetas que tengo de base. Ahora tengo nuevamente cadena al aire y en mi diseño central vuelvo a repetir la secuencia de mi punto con volumen. Mi punto con volumen, 3 cadenas al aire y nuevamente el mismo punto. Y esta es nuestra parte central, así que de ahora en adelante tenemos que repetir la misma secuencia con la que hemos llegado hasta aquí, pero invertido. Entonces, hago una cadena al aire, tomo lazada y por cada vareta de base voy a hacer una vareta y una cadena al aire. Ahora nuevamente una cadena al aire y repito la secuencia de mi punto con volumen. Entonces esto es así como nos queda. Ahora lo que tengo que hacer es repetir la secuencia aquí. Mi punto con volumen, 3 cadenas al aire y nuevamente mi punto con volumen. Lo que estoy haciendo es acomodar la hebra de la vuelta anterior. Entonces esto termina con nuestra secuencia que tenemos de laterales de una vareta, una cadena al aire y nuevamente una vareta.
Y esto nos queda así. Lo que hemos logrado es compensar el alto de los extremos. Ahora volvemos al patrón. Y aquí tenemos nuevamente nuestra secuencia de vareta, cadena al aire, vareta. Y empieza nuestro punto con volumen. Esta secuencia está diferente. Es decir, que haremos uno solo y luego haremos otro punto con volumen, pero picando en la otra secuencia, en la siguiente. De esta manera lograremos la terminación de este dibujo. Nuevamente haremos 3 cadenas al aire y recién repetimos el punto con volumen. Ahora tenemos cadena al aire y por cada vareta de base una vareta, pero en vez de una cadena al aire como en la vuelta anterior tenemos 2. Tejemos por cada una de nuestras varetas hasta llegar a nuestra parte central, donde repetimos el diseño de punto con volumen, 3 cadenas al aire, punto con volumen. Y de ahí en adelante tenemos que repetir la secuencia de modo invertido hasta completar la fila. Entonces lo que vamos a hacer es nuestra cadena de elevación, como venimos haciendo en todas las vueltas. Y voy a picar en mi vareta. De base voy a hacer una cadena al aire y nuevamente vareta. Y ahora tenemos, aquí voy a hacer un punto con volumen, solamente uno. Lo cierro, voy a hacer directamente, tomar lazada y pasar al siguiente, a donde tengo la secuencia de mis puntos con volumen. Es decir que aquí mi secuencia primera está alterada. Aquí hago punto con volumen, cierro el punto, ¿ves? Y es así como va quedando. Y aquí sí repito la secuencia, 3 cadenas al aire y vuelvo al mismo lugar a hacer el punto con volumen. Esto es así como nos queda. Ahora hago una cadena al aire y por cada vareta de base tengo que hacer una vareta y 2 cadenas al aire. Ahí completo y es así como me va quedando. Ahora tengo una cadena al aire y nuevamente el diseño central. Entonces hago punto con volumen, 3 cadenas al aire y nuevamente haré mi punto con volumen. Aquí completo y es así como me va quedando. Ahora hago una cadena al aire y por cada vareta de base nuevamente tengo que hacer una vareta y 2 cadenas al aire. Entonces es así como nos va quedando. Ahora lo que tengo que hacer
es una cadena al aire y aquí voy a tejer la línea tal cual se presenta, punto con volumen, 3 cadenas al aire y el punto con volumen en el mismo lugar. Ahí cierro el punto y ahora lo que tengo que hacer es aquí solamente un punto con volumen. Ahí cierro el punto y me queda mi secuencia directamente de varetas. Una vareta, cadena al aire y nuevamente una vareta. Y es así como nos va quedando. En este caso, el patrón vuelve a proponer una compensación para que nos quede alineado. Esa compensación es esta y esta. Lo mismo que sucede en esta vuelta con esta y con esta. Lo que se espera es que los extremos queden en la misma línea que la parte central, que por sí misma crece un poco más. Entonces, si lleváramos esto al patrón, sería exactamente lo mismo que hemos hecho en vueltas anteriores. Voy a hacer mi cadena de elevación, voy a picar en punto vareta repitiendo la secuencia que tengo de vareta, cadena al aire y vareta. Y una vez hecho esto, aquí en la base tengo un solo punto con volumen. En su parte central voy a picar para iniciar la secuencia de 2 puntos con volumen, 3 cadenas al aire y nuevamente el punto con volumen. Y este sería el inicio de las secuencias de las futuras vueltas. Una vez que lo completo, lo que voy a hacer es cortar el hilo. Cortamos. Voy a hacer una cadena más al aire antes de cerrar. Ahí, ajusto. Y voy al otro extremo. Y desde donde tengo mi punto con volumen de base, desde ese mismo lugar, voy a iniciar la cadena de elevación. Y voy a iniciar la secuencia de punto con volumen, 3 cadenas al aire y punto con volumen. Ahora lo que me queda es completar mi extremo, que es una vareta, una cadena al aire y nuevamente una vareta. Y a partir de aquí comienzo de nuevo toda la serie. Es decir que la próxima vuelta sería mi vuelta número 1. Entonces voy a hacer la cadena de elevación. Voy a picar en vareta. Voy a hacer mi cadena al aire. Lo que estoy haciendo es la primera vuelta. Y ahora, donde tengo mi secuencia, que la he iniciado en la vuelta anterior, la repito tal cual está. Ahora lo que tengo que hacer son 3 cadenas al aire y volver a empezar con mis pancitas que tenía de base.
salteo esta parte y voy a picar aquí, ¿ves? Pico en medio punto. Y esto es si quieres que te vaya quedando alineado para uno de los extremos. Hago 3 cadenas al aire y vuelvo a picar en medio punto. Del otro lado veremos cómo es si quieres que quede más centrado. Pico en medio punto y nuevamente 3 cadenas al aire y pico en medio punto. Es así como obtengo mis 3 primeras pancitas de la primera vuelta. Ahora tengo 1, 2, 3 y repito el diseño central de la primera vuelta. Lo que no tengo ahora ya son las cadenas de base, tengo puntos. Ahí hago mi primer punto con volumen, 3 cadenas al aire, 1, 2, 3 y nuevamente mi punto con volumen. Ahí cierro y ahora hago 1, 2, 3 y nuevamente el punto con volumen. Y ahí cierro, y eso es el centro de la vuelta número 1. Ahora voy a hacer 3 cadenas al aire. Y en vez de saltear como el otro extremo toda esta parte, voy a picar aquí directamente. Con esto voy a lograr que mis 3 pancitas queden más centradas que en el otro. Eso lo dejo a tu criterio, puedes elegir uno o el otro. Uno, 2, 3, pico aquí en medio punto y ahí obtengo mis 3 pancitas de base. 1, 2, 3. Ahora 3 cadenas al aire y nuevamente mi punto con volumen aquí. Y a partir de aquí es que todo vuelve a empezar y puedes repetir esta secuencia hasta lograr el largo que quieres. Ahora tengo en este extremo vareta, cadena al aire y vareta. Y lo que nos queda por ver en las vueltas siguientes es cómo queda el tramado si obviamos las vueltas donde solo tenemos los extremos de compensación, es decir, las vueltas sin esas filas donde tenemos corte. Y efectivamente podemos ir avanzando sin hacer esas vueltas que tienen corte, pero este no nos va a ir quedando recto y eso va a depender de lo que quieras lograr. Puedes hacerlo o no hacerlo, eso lo dejo a tu criterio. Pero con esta secuencia, sea la que sea que elijas, podrás crecer hasta lograr el largo que deseas. En la próxima clase veremos cómo utilizar nuestra muestra para lograr el ancho que queremos y el alto que deseamos. Espero que te haya gustado y que puedas lograrlo. Házmelo saber en los comentarios.